Bien, vamos a avanzar acá. Ya nos acompaña Irene Hernández para hacer el análisis de los temas que hacen noticias y que también harán noticias durante la mañana. Buenos días, Irene. Buenos días, José Luis. Muy buenos días, amigos televidentes. En efecto, bueno, desde muy temprano hoy, muchos panameños hemos madrugado más de lo acostumbrado. En vez Sí. de salir a las 3 de la mañana, quizás muchos han salido a las 2, tratando de evitar los posibles tranques que se den a raíz pues, del paro y de los posibles cierres de calles que determinen los obreros de la construcción luego de que hoy entran en un paro de 24 horas, exigiendo casualmente el asunto del depósito bancario de sus fondos, de sus recursos. Recuerden que desde hace ya buen tiempo esta organización sindical ha estado manejando quizás sus efectivos de manera práctica sin la participación de una entidad bancaria. Y esto ha motivado que estén llevando a cabo una serie de manifestaciones y protestas durante más de un año, un escenario que prácticamente nosotros vemos un tanto negativo. ¿Por qué razón? Porque es un asunto más bien relacionado entre una organización sindical con una entidad bancaria o con cualquier otra entidad bancaria que no sea la Caja de Ahorros. Es un asunto de carácter administrativo. Por eso planteábamos el hecho de que qué culpa o responsabilidad tiene el pueblo panameño de sufrir las consecuencias de un paro o de unos tranques a raíz de un hecho que tiene relación entre un sindicato con un banco. Son asuntos netamente íntimos entre ellos, donde la población no tiene que ver absolutamente nada. Si hubiese sido un tema de carácter social donde involucra a la comunidad en general, de repente tuviera algún tipo de justificación. Ojo, no estoy diciendo de cierres de calle, estoy hablando de manifestación, de marchas, porque para mí los cierres de calle no es un derecho. Eso simplemente son medidas extremas que se toman ante la falta de respuesta de parte de alguna autoridad en materia de asuntos sociales como falta de agua potable, basura, problemas de salud, problemas en el sistema educativo, en fin, que son los que generan y originan este tipo de comportamientos de algunos sectores de la sociedad panameña. Entonces, a mi juicio, esta organización debe tratar de resolver ese asunto directamente con las entidades bancarias y no tratar de involucrar a la población panameña con las consecuencias. A eso es a lo que me refiero, con las consecuencias. Porque, insisto, estos cierres de calles afectan más directamente al pueblo panameño, el que va a pie, el que utiliza un metro, el que utiliza el metrobús, el que utilizan los taxis, en fin, el transporte colectivo, selectivo y otros medios de transporte. Entonces, ¿por qué afectar a la población frente a esto? Se le hace un llamado a los dirigentes para que sean un poco más sosegados y cuando tomen este tipo de medidas, bueno, ok, quieren hacerse sentir, vayan a la entidad bancaria. Cuando es un problema del agua, en vez de cerrar calles, vayan a las instalaciones del IDAN, hagan sus protestas, sus manifestaciones, sus marchas, todo lo que quiera, pero en las áreas específicas y no tratar de afectar a toda una población con este tipo de medidas extremas. Entonces, a mi juicio también, creo que la entidad bancaria debiera pronunciarse al respecto, porque estamos escuchando una sola versión y para aspectos de salud, tanto mental, física o psicológica o lo que sea, la caja de ahorros o el sistema bancario o la superintendencia de bancos, cualquiera, que se pronuncien al respecto. Y bueno, si hay que darle una oportunidad a esta organización, que se la den. Pero también hay que tomar en cuenta todas las denuncias o las publicaciones que se dieron en ese momento cuando se justificaba la razón por la cual no se les permitía este tipo de depósito, porque supuestamente venían recursos de dudosa procedencia de otros países. Y si eso es así, entonces esa organización debe corregir y tomar, o mejor dicho, los correctivos para tratar de sanear ese asunto. Pero creo que conversando, dialogando, se llega a una solución al problema. E insisto, ya yo creo que esa práctica de estar cerrando calles, afectando a miles de panameños, estudiantes, trabajadores, profesionales, en fin, no es la mejor medida. Yo creo que aquí hay que poner orden. No estamos diciendo que no tienen el derecho a hacer sus reclamos
que no tengan el derecho a manifestarse o que no tengan el derecho a hacer una marcha. Pueden hacerlo, pero los cierres de calles son contraproducentes. Los cierres de calles afectan a la economía, una economía que está hoy día por el piso, y todos lo sabemos, que los números están en rojo, tal como lo dio a conocer el presidente electo José Raúl Mulino y la gente que lo acompaña, entre ellos está el ministro designado Felipe Chapman, que lo ha dicho también. Entonces, si tenemos una economía bien golpeada, por favor, yo creo que todos debemos aportar. Y eso no quiere decir o expresar que no se deben hacer los reclamos y pelear por los derechos. Eso no significa nada en absoluto, al contrario. Yo creo que hay que aportar, hay que tratar de buscar un consenso y un diálogo nacional en todos los aspectos. Estamos hablando de todas las áreas productivas del país, porque así podemos echar adelante a este país y no tomar medidas que a veces lo que más producen es una crisis mayor y que produce al final desempleo, falta de respuestas a las necesidades sociales del país. Eso por un lado. Estamos viendo también que se le está haciendo, José Luis, mucho énfasis en el tema de la inseguridad. Se está hablando, imagínense usted, ayer se llevó a cabo la audiencia donde permanecen detenidas las 11 personas, bueno, son alrededor de 15 personas casi en total, pero 11 de ellas ya fueron declaradas pues con la detención preventiva. Señores, hay que pelarle el ojo, como decimos a lo buen panameño, a este tipo de flagelo. Señores, no lo veamos desde el punto de vista de que esto es única y exclusivamente de una organización criminal o del crimen organizado, no. Ese crimen organizado está utilizando ya a las otras provincias de la República de Panamá como centros de acopio, ya sea de manera terrestre, ya sea de manera acuática o aérea. Y ustedes bien saben, y son organizaciones que tienen recursos. Estamos hablando, miren, en esa detención que hubo de estas 11 personas, ahí se decomisaron 3 vehículos que, si usted ve, son autos no de $5,000 y $10,000, son autos caros, porque estamos hablando de 4x4, pick-up, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una cantidad considerable de personas que se trasladaron de Panamá y Colón para llevar a cabo este tipo de ajusticiamiento. Estamos hablando de que lo que tenían en el interior de esos vehículos no eran unas simples pistolitas, no. Estamos hablando de fusiles, de armas que cuestan arriba de $3,000, $5,000 y $10,000. Entonces, sí es una organización criminal lucrativa que tiene los recursos para llevar a cabo. Y lo peor de todo esto es que están reclutando a jóvenes panameños en el interior del país para esa organización criminal. Y esto sí es lamentable, porque nuestros hijos pueden estar involucrados en eso. Los hijos de los vecinos, de gente conocida, y eso es, diría yo, una de las preocupaciones más grandes que debemos tener todos los panameños. Cosas que veíamos antes en otros países o en series de televisión o de películas, hoy le estamos viviendo en carne viva con este tipo de hechos delictivos. Y que quizás se aprovechen, Irene, de la falta de empleo en el área del interior, donde lo ven un poco más fácil entrar a este crimen organizado, que sus estructuras están bastante organizadas y que lo vemos en una de las comunidades que eran más tranquilas, como en la provincia de Los Santos, donde dicen la gente ya no se puede dormir con la puerta abierta, se siente un nivel de inseguridad, y quizás estas personas, Irene, en el interior lo sienten un poco más y se atemorizan un poco más porque no estaban acostumbrados a hablar sobre estos temas como homicidio, y que ha llamado la atención que 15 personas, 11 de ellas ya aprendidas legalmente, pero 15 personas para asesinar a otras 2, incluso en el vehículo también, le agrego, Irene, llevaban algo de granadas. Sí, correcto. O sea, imagínense ustedes, explosivos de esta índole en un vehículo que quién sabe qué consecuencias pudo haber ocurrido de no haber cometido ese crimen de la manera en que lo hicieron, sino quizás en otro escenario donde hubiese existido una mayor cantidad de personas. Imagínense si hubiesen utilizado estas granadas o sea, es algo totalmente abominable. Pero bien, insistimos, señores, lo que antes
como tú dices, José Luis, antes veíamos quizás y escuchábamos a un homicidio, pero era un homicidio de carácter de violencia doméstica, sí. Era de violencia intrafamiliar, entre riña, esposos, entre familias, primos, en fin. Pero ahora no, ahora el narcotráfico se ha ido infiltrando tanto en el interior del país que ya estamos viendo este tipo de crímenes horrendos. O sea, hay que prestarle atención. Y yo creo que la participación de la comunidad es importante. Esto es lo que contribuye aún más a combatir el flagelo del narcotráfico en nuestro país. Estábamos también leyendo, José Luis, sobre ese tema importante de que la Corte Suprema de Justicia ordenó detener o paralizar el proyecto del Corredor del Caribe, es decir, esa vía que se está construyendo desde Quebrada Ancha hasta María Chiquita. Imagínense ustedes por qué lo hace la Corte, porque simplemente se dio cuenta de que hay un problema de carácter de impacto ambiental que está afectando a esta región donde se está construyendo. Y volvemos a lo mismo, al punto inicial, ¿dónde está o dónde estaba el Ministerio de Ambiente que aprobó el estudio de impacto ambiental de ese proyecto? ¿Dónde estaba o dónde está el Ministerio de Obras Públicas con la jefatura del señor Rafael Sabonge, porque a mi juicio es uno de los ministros más ineptos e incapaces que ha pasado por el Ministerio de Obras Públicas? Yo pensaba que el señor Arosemena, el que fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Juan Carlos Varela, era el que había llegado al nivel máximo de incapacidad y de inoperancia. No, este se lo llevó, pero a canchas extremas, diría yo. Este rebasó, ha roto el récord de incapacidad con respecto a su actuación en el Ministerio de Obras Públicas. Y eso es lo mismo que ocurre con lo que se dio a conocer recientemente en el viaducto allá en el área de Burunga. ¿Se acuerdan ustedes? Que construyeron una vía donde pueden entrar hasta 2 vehículos, pero al final del otro extremo nada más puede salir una moto o una bicicleta. O sea, totalmente absurdo. ¿Quién aprobó semejante? Entonces ahora hay que derrumbar eso y volverlo a hacer. Y la pregunta que nos hacemos, ¿dónde están los inspectores, los supervisores que tienen que velar día a día con estas obras para que el contratista cumpla con ese pliego de peticiones que presentó en un momento en cuanto se le dio el aval en una contratación pública? Entonces, estas son las cosas que uno diariamente está interrogando a las autoridades. ¿Dónde están los supervisores? ¿Dónde están también los auditores? Porque es importante que los auditores conozcan cómo van los proyectos y no únicamente encerrarse en una oficina refrigerada. Son cosas que llaman la atención porque se nota de que así como se ha cuestionado tanto que no hay supervisión, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo cuando ocurren accidentes laborales, pues tampoco hay en las otras instituciones del Estado. No hay supervisión alguna. Y por eso ocurren todos estos desastres al final de una obra, de un proyecto, donde entonces se tiene que invertir millones y millones adicionales por el pésimo trabajo que se realiza. Otro tema importante, ¿cómo es posible que faltando 10 días, José Luis, la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional esté aprobando traslado de partidas por 49 millones de dólares? Están a 10 días de salir del gobierno y se están dando este tipo de aprobaciones. ¿Quiénes están aprobando realmente? Esto lo está haciendo únicamente el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea, porque escuché al diputado Juan Diego Vázquez, donde dice, ellos no se han reunido desde hace más de un mes. Entonces, ¿cómo ocurren este tipo se toman este tipo de decisiones si la comisión no está integrada por sus miembros como tal? Por lo menos eso es lo que dice el diputado Juan Diego Vázquez. Y a mi juicio, cuando usted traslada a estas alturas, faltando 10 días para salir ya, para que se acabe la actual administración,
están haciendo o están aprobando 49 millones cuando eso debe ser quizás en un escenario donde hay una prioridad en estos momentos. Una emergencia. Una emergencia, por ejemplo, unas inundaciones que se hayan dado ahora que se dio a conocer que en Veraguas hubo inundaciones graves en algunas regiones de la provincia. Entonces, ese tipo de traslado sí es importante. Si se registra un incendio, si se registra una contaminación, vamos a decir nuevamente en el vertedero de Cerro Patacón y se necesita una partida para hacerle frente, por supuesto, aprueben una partida, un traslado de partida para enfrentar ese tipo de problemas de emergencia. Pero ¿qué emergencia hay actualmente faltando 10 días solamente para que abandonen esa tolda? Se lo dejamos de esa magnitud, amigos del video. No, y también saber a cuál es el ministerio y conocer realmente cuáles son esas presentaciones por las que se aprobó, porque solamente aprueban y listo, y nosotros nos vamos e inicia un nuevo periodo, Irene. Así es. Bueno, esperemos que las cosas cambien, ¿eh? Esperemos que las cosas cambien en la Asamblea, que ya no tengamos ese tipo de personas o de diputados que creen que la Asamblea es una finca propia de ellos, que ellos pueden manejar a su antojo los millones de dólares que han manejado durante estos 5 años. 1.000 millones de dólares manejó la Asamblea Nacional. Que alguien explique dónde están esos 1.000 millones de dólares, en qué se gastaron 1.000 millones de dólares si ese órgano del Estado no tiene la facultad para estar haciendo inversiones de ninguna naturaleza. ¿Dónde están esos 1.000 millones de dólares? Más que un presupuesto mayor que el Ministerio de Salud en algunas ocasiones. Bueno, gracias Irene por los análisis de esta mañana.